Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, colegas, ¿qué pasa? Pues aquí estamos, mes de septiembre, vuelta al cole, qué contentos estamos todos, se nos acabaron las vacaciones. Y bueno, para hacer más llevadero este retorno al currelo intensivo, pues he querido preparar una sección así con algunas propuestas, algunas pistas que igual pues os interesen y demás. Sé que hay gente que nos sigue, mi colega el Cimerio y demás, que han salido disparados a pillar algunos cómics de Bloodshot y demás, con lo que yo conté el otro día sobre la editorial Valiant y los personajes y todo esto, y que por lo que me cuentan por Twitter parece que están bastante satisfechos. Entonces vamos a seguir dando pistas aquí en la Payancueva, y en esta ocasión voy a empezar por la parte de cine de mazmorra de mi colega Florito. Aquí Florito, aquí unos amigos. Florito, saluda, saludas, eso es, la pistola, que no se te baje. Saluda con la pistola. El amigo Florito es, como sabéis los que seguís más o menos esta sección, pues es un poco el emblema de una microsección que tenemos dentro de estos vídeos de la Payancueva, que es un poco el cine de mazmorra. El colega Florito ya me dijo, me iba a denunciar e introducir la pistola por distintos orificios de mi cabeza, y vaya usted a saber por dónde, si no empezaba a dignificar esa sección, en lugar de recomendar solo pues ese cine de mazmorra más mazmorrero y más sub-Z, al cual parece que se le acaban las letras del abecedario para poder definirlo. Bien, pues estoy en esa línea de dignificar un poquito la propuesta del cine de mazmorra de la sección, porque si no este señor se me va a enfadar, este alienígena, y siguiendo la pauta de Florito y para que no me demande ni me denuncie ni nada de esto, pues hemos intentado mejorar un poco los títulos que vamos a proponer. Entonces, en esta ocasión quería hacer una recomendación que tiene que ver con el amigo Roger Hauer. Esta nos va a descubrir nada a muchos. Sé que en la sección la sigue o la ve gente muy metida en esto del cine, vamos a ver, de serie B y demás, de explotación y todo esto. Así que sé que sois conocedores de esta película. Esta historia de un vagabundo con un escopetón en la mano, repartiendo justicia en las calles de una ciudad, digamos, un tanto indefinida, pero que bueno, que parece tener algo casi de ciencia ficción y demás en algunos momentos, que es todo un homenaje al cine de acción ochentero, y que es toda una gamberrada de broma y de sátira y de parodia del cine de acción ochentero, pues creo que merece la pena. Es decir, además, hay estos dos individuos que hay aquí, estos dos que son la plaga, estos dos merecen su propia película, eso lo digo ya. Pero aparte de eso, aquí el amigo Roger Hauer, el que fuera replicante en Blade Runner, sabéis que se va a estrenar dentro de poco Blade Runner 2049, estamos un poco en esa onda. Bien, pues el amigo Roger Hauer pues interpreta un papel protagonista. Es una película que en cierto modo tiene algunos puntos en común, podría tenerlos con el tono y tal de Machete, la célebre película de Danny Trejo, pero esta ya digo, es muy gamberra, una producción canadiense, y como producción canadiense no se corta un pelo, tiene muchas escenas gore, y digamos que todo el mundo está disfrutando mucho haciéndola. Para mí ha sido una de las películas que más he disfrutado de toda esta colección de películas de lo que llamamos cine de mazmorra, de serie B y de homenaje y guiño al cine ochentero. Ya digo, me lo he pasado muy bien viéndola, y es eso, es decir, es el tipo de película que ya no se hace, una película de acción absolutamente descerebrada, donde no hay que justificar muchas cosas, excepto que este señor llega a un lugar, coge una escopeta y se pone a pegar tiros. A ver, y tampoco hace falta mucho más argumento, porque tampoco vamos a contar aquí las hazañas del amigo Kafka. Entonces, esta película muy disfrutable, muy divertida, con un Roger Hauer a tope, que además tiene la capacidad, pues eso, de reírse de todos estos personajes de justiciero urbano, que tal, que nos empezaron a llegar en los años 70 y que en los 80 pues alcanzaron, digamos, su propia seña de identidad dentro del cine comercial estadounidense. Pero insisto, esta es una producción canadiense, se pueden permitir el gore que les dé la gana, y es una producción bastante salvaje en muchas de sus escenas,
pero en un tono divertido, en un tono de comedia, parodia y tal. Sé que muchos la conocéis, los que no, debéis intentar conseguirla. A mí me la consiguió también el colega Usero, uno de sus viajes intrépidos, y merece la pena. Además esta trae unos extras, entre los cuales está un final que a mí me encanta, o es un final que alude, como digo, a estos dos elementos, a la plaga, a los dos integrantes de la plaga, y es un final que no está en la copia que se vio aquí en festivales y demás, y es un final curioso. Y después pues tiene algunas escenas cortadas y tal, y un cómo se hizo divertido y todo esto. Pero sobre todo lo que da gusto es ver cómo pues la gente se puede tomar a cachondeo ese tipo de cine que le gustó cuando era joven y demás, y cuando ellos se ponen a dirigir, pues saben armar una película que es muy entretenida, con un muy buen ritmo, con bastante violencia que no viene a cuento, y o sí viene a cuento, porque claro, tampoco el título de la película ofrece mucha duda. Creo que lo deja todo muy claro. Entonces, igual que nosotros tenemos un alienígena con un pistolón, pues aquí tenemos al vagabundo Roger Hauer con un escopetón haciendo de las suyas. Y después de ver esta me puse a hurgar por casa y tal, y otras dos o tres de Roger Hauer que iré sacando en esta sección si Florito me lo permite, pero hay otra que quería recomendar dentro de esta pauta, de esta sección de cine de mazmorra, que es Furia Ciega. Furia Ciega, ya ven que esta es la copia en vídeo. Yo sigo teniendo mis vídeos, yo adoro mis vídeos, yo los tengo como objeto de coleccionista. No he tirado ninguno que tuviera su caja y demás. Si me he desprendido de algunos, han sido vídeos que tenía grabados de televisión y que después he conseguido esos mismos títulos en DVD o Blu-ray, y que por lo tanto no era necesario tenerlos guardados y demás, porque no tenían nada especial. Además se veían peor, las cosas como son. El vídeo se ve peor que el DVD y el vídeo se ve peor que el Blu-ray, no hay más. Pero eso no es obvio para que yo los guarde por las cajas, por los estuches, porque hay algunos vídeos que ya iremos viendo aquí en la sección de la Payancueva. Bien, pues esto es Furia Ciega, que es una película también con Roger Hauer, más jovencito que en Hobo. Es una película divertida, yo ya digo que la tengo en VHS, con sus fichas, su sinopsis por dentro y tal, pues tenían sus textitos y todo, o sea, la película, el estuche y tal venía con su texto, con su apreciación y demás, y aquí en este caso, por ejemplo, aparte de lo que es la sinopsis argumental, pues te hablan del humor del guerrero ciego. Y esta es una especie de versión americana de Zatoichi, inspirada por las aventuras de Zatoichi, el espadachín ciego del cine japonés. Zatoichi, que tiene una saga de películas bastante amplia, y quería aprovechar en toda la sección del colega Florito, del alienígena Florito, quería aprovechar también para que vierais esta. Evidentemente esta es inferior como película a esta, pero también es entretenida y demás, y es curiosa, y sobre todo quería hacer hincapié en esto, ¿no? En los vídeos. Si tenéis vídeos de estuche, VHS de estuche, de caja, que los conserváis todavía, no penséis en tirarlos. Son objetos de coleccionistas para un aficionado al cine, en mi opinión. Entonces yo tengo todavía vídeo VHS, aunque no lo vea, no los vea porque tengo las copias en DVD, pero en muchos casos cambia el cartel. También se da el caso de que hay algunas películas que aparecieron, no es el caso de esta, pero hay otras películas que aparecieron en su momento en VHS que no han llegado a estar en DVD y no están en Blu-ray. Con lo cual, bueno, pues este es un material que hay que intentar conservar dentro de lo posible con un reproductor que se las apañe para reproducir algunas películas, que si no es difícil. Hay muchas posibilidades, podría decir, de películas de VHS que yo tengo y que no he visto después editadas en DVD, por lo menos en España, y que sin embargo estaban en VHS, porque en el traslado de un sistema a otro se han perdido títulos. Entonces, bueno, esta es Furia Ciega, ya digo, inspirada por las aventuras de Zatoichi, del espadachín ciego japonés, pero trasladado a un personaje occidental que interpreta a Roger Hauer, y que es una especie de... también es más Zatoichi que Daredevil, pero bueno, es un espadachín ciego que la lía parda, protegiendo a un niño y tal, y bueno, es una película, pues ya digo, divertida, entretenida, muy de la onda ochentera, y en este tipo de tema, ¿no? Aquí salió en el 90, sabéis que el 90, el 0, todavía pertenece a los 80, la década, así que podríamos decir que es ochentera. Es uno de los últimos coletazos del cine ochentero de acción, y está plenamente en esa clave. O sea que es muy curioso encontrarse cómo lo que era un original del cine de acción ochentero encuentra ecos o alcanza ecos en
digamos, en esta producción de Hobo, también con Roger Howard como protagonista. Dos películas curiosas, proteger los VHS y mantenerlos. He puesto el ejemplo del VHS, a ver, espero que no me salte aquí una horda de ácaros salvajes y que no se me caigan todas las botellas de Star Wars. Pero bueno, por ejemplo, La batalla de Borodino, una película de VHS, La batalla de Borodino en Kinopanorama, que es una especie de cinemascope ruso. Oscar a la mejor película, una película soviética, dirigida por Sergei Bondarchuk y que en su momento pues se editó aquí en VHS. Esto yo no lo he visto en DVD. Esto yo no lo he visto en DVD. No está. Entonces, si quiero ver La batalla de Borodino, tengo que tener un reproductor VHS y ponerme mi VHS, porque en DVD no lo he visto. Es un ejemplo de lo que os decía, de cómo hay títulos que no han llegado a estar. Y por aquí hay otro, bueno, en fin. Iré sacando, no voy a revolver más porque se me va a caer, temo que se me caiga toda la torre encima. Sé que os reiríais, sé que estáis esperando para reíros, pero voy a intentar evitarlo. Pero en cualquier caso, valga La batalla de Borodino como ejemplo, entre otros muchos, de películas que, que merece la pena reservar porque, aunque estén en VHS, tampoco la vas a encontrar en otros temas. Es curioso porque lo tengo además con la... También guardo cajita de cassette de toda la vida. Y mi reproductor de cassette. O sea que... Y curiosamente La batalla de Borodino es casualidad, no lo he pensado. Está con la obertura de 1812 de Tchaikovsky, con Napoleón y demás. O sea que cosas que pasan en la Payancueva, a veces los objetos se asocian solos. Pero bueno, ahí está las cintas de cassette de las que tampoco me desprendo. Bueno, Florito ya ha cumplido por hoy esto. Y después quería comentar lo que saqué el otro día en Twitter. El otro día estuvimos hablando de personajes Valiant y hice una promesa y dije que o me iba a colar en la Payancueva para mostraros un material muy curioso de un personaje muy curioso de Valiant, o no me iba a colar en la Payancueva, sino que iba a pedirle al amigo Teli Chavalas, o sea, me iba a colar en la cueva de Teli Chavalas, le iba a pedir al amigo Teli Chavalas que me dejara su paquete de cómics de un personaje, que es un personaje para mí de la editorial Valiant, de cómics antiguos de Valiant, X-O Manowar, que es uno de los personajes claves de la editorial. Y el hombre me dijo, bueno, mira, llévate este montón y más o menos lo enseñas, sin tener que revolverme demasiado la Payancueva ni andar por aquí con la cámara mareando la perdí. Así que me ha dejado este puñado de TVOs que voy a compartir con vosotros, porque yo ayer babeaba viéndolos y de hecho no van a volver rápidamente a la cueva de Teli Chavalas, sino que me los voy a quedar para leerlos. Y digo que babeaba, vais a ver por qué. Porque mirad, esto es una edición que Teli... a ver si no se nos va la luz por aquí en el ordenador. Eso es. Esto es una edición que Teli compró y venían estos dos ejemplares en esa edición. Según me dijo, me parece que le costó en su momento, costaba $10. Hace años compró una tienda de cómics, pues compró estas dos. Venía esta, lo compró por este y le venía este. Y aparte de lo que era el cómic en sí, que es un cómic bastante curioso de X-O Manowar, de una época del personaje anterior a la que se está editando ahora en España, de la editorial Valiant. Bien, pues aparte de este cómic, venía también esta especie de extra, en el cual se ven cosas muy curiosas. Entonces, por ejemplo, aquí te hablan de la armadura del personaje. Lo curioso del asunto es que te van contando toda la génesis, un poco de lo que es el personaje de X-O Manowar, las armas, la propulsión, los tipos de armaduras. Esto pasa como en el caso de Iron Man en Marvel. Y bueno, el tipo de cosas. Jugaban con la idea del material clasificado, para montar esta especie de especial, de extra, sobre la armadura de X-O Manowar. Y tiene una cosa que a mí me encanta, que yo recordaba y que sabía que la había visto, incluso que la había leído, y es esto, es como la armadura te la descomponen con su papel transparente, sus páginas transparentes. Aquí tenemos la armadura tal cual, pero además pasas y tienes otra parte de la armadura, hasta que finalmente se te queda, digamos, lo que es el personaje original, que en aquel momento le han puesto melenas y tal, en la edición nueva, pero en aquel momento tenían la manía de que los personajes parece que se cortaban el pelo, digamos, para ir por la vida bien aseados y demás, ¿no? Entonces, y después te hablaba, pues eso, del tipo de armadura,
esta era la evolucionada, esta era la inicial, y qué características tenían y tal, en fin. Bueno, y aquí el tema de los, digamos, antagonistas, la clase comando, la clase lobo, los, digamos, variables en torno a ese mundo de las armaduras que tiene X-O Manowar. Bueno, pues esta virguería es una fricada muy maja, es de la colección de, como digo, de Tele Chavalas, y le dije, déjamela que quiero enseñarla porque es que era me parecía muy divertido ver un poco esa descomposición de la armadura de este personaje que es tan clave dentro de la editorial Valiant, ¿no? Y aparte de eso, ya digo, venía el cómic con lo otro, un cómic que ya pues tiene sus años y que hoy en día pues es objeto de coleccionista, de los que Tele en su momento haciendo un esfuerzo económico notable, porque claro, todo este material ya difícil de conseguir, a lo mejor lo sacan, depende de cómo vaya todo, pero... Y después había otra cosa que también me gustaba mucho, que tenía la colección de Tele, que era esta especie de guía de lectura de los personajes de Valiant. Aquí vienen todos los personajes de Valiant, de la editorial Valiant, en aquel momento, porque ahora vamos a ver que hay algunos que desaparecieron, y aquí pues te hablaba un poco de cada uno de ellos, ¿no? Te hablaba de pues distintos, un poco la introducción de lo que es el mundo de la editorial Valiant, y aquí te habla pues de distintos personajes. Archer y Armstrong, que sí que están y que estaban en el vídeo que vimos el otro día, en el tráiler que vimos el otro día. Bloodshot, por supuesto, una versión más anterior de Bloodshot de la que se está editando ahora aquí en España. Por supuesto, el Guerrero Eterno, Eternal Warrior. Harbinger, que fíjense cómo Harbinger ya estaba apostando por personajes alternativos y por integraciones, todo tipo de variables dentro de los personajes que no fueron los típicos personajes y tal. No, había todo tipo de personajes en este grupo de Harbinger, y se estaban adelantando un poco lo que era lo que ahora se ha convertido en algo casi obligado. Hard Corps también está por aquí, que es otro de los activos. Curiosamente, este es un personaje muy, muy curioso, Magnus Robot Fighter. Magnus ya no pertenece a la editorial Valiant, ya no está dentro de la galería de Valiant, y por lo tanto no lo vamos a ver editado aquí en Valiant. Lo puede sacar otra editorial, pero en Valiant ya no está, pero en aquel momento estaba integrado dentro del universo de Valiant. Como veis aquí, pues os iban contando un poco el proceso del personaje, qué le ocurría, de dónde venía, quién era y a qué dedicaba su tiempo libre. Ray es otro personaje muy curioso de la gama, para que veáis todo lo que hay en Valiant, aparte de lo que se puede ver. Las armas secretas, el grupo de armas secretas. Shadow, ahí es una gama de personajes completa. Este es otro personaje muy curioso que tampoco está ya en Valiant, a mí me encantaba cuando estaba en esta época, estaban editando, que es Solar. Solar incluso tenía algunos cruces con X-O Manowar en algunas aventuras, y Solar era un personaje muy curioso, tanto de diseño del propio personaje como de la historia que se contaba del desarrollo del personaje y demás, pero este personaje ya no está en Valiant tampoco. Y de la misma manera que este es otro personaje, este es un personaje incluso que viene de mi infancia, este es un personaje Turok. Turok es un personaje que es un nativo americano que de repente pues se encuentra en la prehistoria, no en la prehistoria, se encuentra en el tiempo de los dinosaurios, donde curiosamente hay más nativos, más tribus humanas y demás, o sea, humanos conviviendo con dinosaurios. A ver, no le pidan lógica al asunto, esto lo que tiene de divertido es eso. Y dentro de la fantasía de la situación, pues resulta que Turok, el guerrero de piedra, pues el cazador de dinosaurios le titulaban aquí, era un personaje que también se cruzaba y se llevaba incluso muy bien con el personaje de X-O Manowar, porque los dos eran en definitiva como bárbaros, y este era un personaje metido en mundo de dinosaurios. Aquí lo editó Novaro, en España, y en México lo editaba Novaro, y aquí llegaban los cómics de Novaro de Turok, y eran muy divertidos. Hoy en día desgraciadamente no se está editando en España, pero era un personaje muy divertido que salía pues como cuando editaba Novaro, cuando llegaban aquí los cómics de Novaro, estoy hablando de los años 60, pues de mi infancia directamente. Y en los años 60 llegaba Turok, pero llegaba también, por ejemplo, los cómics de Tarzán y tal, estaban puestos ahí, se pueden ver algunos de ellos por internet y tal. El personaje de Turok era muy curioso, ya no está en el universo Valiant. Y bueno, después un poco el amo junto con Bloodshot del universo Valiant y Ninjak, que es X-O Manowar. Harada es un personaje genial. Este es el prota de la colección esta que dije de Imperium, que mostré el tomo la semana pasada.
y Harada está muy bien. Y bueno, en fin, lo que eran un poco distintos personajes. Aquí tenemos a Ninjak, distintos personajes que van integrando lo que era el universo Valiant, que ha cambiado, como digo, ha cambiado porque ya no son, hay algunos que ya no están, Solar, Magnus, Turok, que ya no están dentro de la galería de Valiant, pero que era curioso. En esta guía de lectura te ponían al día y te decían, miren ustedes, este señor viene de aquí, de allá, le ha pasado esto, este es el personaje tal. Y ya veis la variedad de diseños que es lo que os quería mostrar, ¿no? Y después, pues bueno, estos dos los mostré la semana pasada, los tengo yo copiados por otro lado, pero fijaos un poco la riqueza. Esto es simplemente friquerío de comiquero. La riqueza de portadas, propuestas, personajes y cómo pues tenían solo de lo que era la colección de X o Manowar. O sea, porque había muchas más, pero este personaje, que era uno que el amigo Telichava la seguía especialmente y sigue, pues todo lo que tenía, pues un poco ahí con romanos y demás, toda la riqueza. Este es Unity, que es otro grupo, otra organización del universo Valiant, un poco en la clave más bárbara del personaje de X o Manowar. Las portadas son muy majas y el interior también está bastante bien. En fin, aquí hay pues un montoncillo de tebeos, de cómics de X o Manowar. Aquí, por ejemplo, lo que decía yo antes, es una especie de asociación de X o Manowar con Solar. Solar, que es este personaje que digo, ya no está en el universo Valiant, bien, pues aquí estaba con Solar. Y claro, tú veías esto en los 80, 90 y decías, es que esto es otra cosa distinta ya de lo que está sacando, de lo que sacaba en aquel momento Marvel y DC, y nos parecía curioso porque era una variable, era una variable curiosa de universo, era otro universo distinto de superhéroes y demás, y nos parecía bastante curioso. Tantas variables había, podían llegar incluso a tener un tono más tipo casi Cazar, casi el personaje de Cazar de Marvel. La versión femenina, había un momento en que una fémina cogía la armadura de X o Manowar y se la ponía, y conseguía que la armadura la aceptara y trabajaba con ella. Esto lo estamos viendo ahora con Thor, diosa del trueno. Bueno, pues esto hace años se hizo con la armadura de X o Manowar en lugar de con el martillo Mjolnir de Thor. Bien, la variable esta y un poco lo que era el papel de la armadura, en fin, todo tipo de cosas, ¿no? Después hay algunas ediciones españolas también, pero hay una a mí me llama especialmente la atención que quería enseñaros porque era curiosa. En este cómic de X o Manowar, lo bonito, lo curioso es que este es una gozada, porque es la versión de X o Manowar, pero un X o Manowar nazi. Una alternativa de X o Manowar nazi, que esto es típico friquerío de universos paralelos, de otros mundos que se manejan mucho también en DC y demás, y que aquí, o lo que sería la colección What If de la Marvel, pues aquí lo tenemos, esta otra versión, digamos, de X o Manowar en clave nazi. Ya digo, una riqueza. Por supuesto, insisto, espero que el amigo Chavalas no esté esperando que se los devuelva ya, porque no va a ser así. Me voy a leer todo este tochaco en cuanto pueda y me lo voy a pasar lo mejor posible. Aquí volvemos a tener la versión de esto. Y lo voy a dejar ordenado para que no se enfade, porque si no, encima de que el hombre me los deja y se los pateo, pues. Y para terminar, quería comentar dos noticias que me he tropezado. La primera de ellas es buena. Alzamos pulgares, aplaudimos, nos ponemos contentos. El guionista de la quinta película de Indiana Jones afirma que a día de hoy, y que según sus inquietudes personales, Shia LaBeouf no va a volver como el hijo de Indiana Jones en la siguiente película de Indiana Jones. Y ya digo, aplausos, porque esa fue una de las metidas de pata impepinables de la calavera de cristal. Lo de los alienígenas, que no eran alienígenas, sino que vienen de un futuro, o sea, perdón, vienen de un mundo paralelo, bla, 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 eso ya era una chorrada, pero lo del hijo de Indiana Jones, Shia LaBeouf, bueno, encima Shia LaBeouf acabó estropeándolo mal porque el tipo fue sincero y dijo que no le molaba mucho la película, en fin, dijo algunas cosillas a la prensa de la película un tanto negativas y acabó ganándose algún que otro epíteto del protagonista de la saga, del amigo Harrison Ford, que está para pocas historias si le tocan sus trabajos, digamos, su personaje icónico, ¿no? Bien, pues ahí lo tenéis. Es decir, hay que decir que a Harrison Ford le mola más el personaje de Indiana Jones que el de Han Solo. Siempre lo ha dicho.
siempre le ha gustado más el personaje de Indiana Jones que el personaje de Han Solo. Siempre ha estado más dispuesto a reengancharse a Indiana Jones que a reengancharse a Han Solo. Entonces, si encima viene Shia LaBeouf y le toca las narices, pues se pueden figurar la que se armó. Entonces, Shia LaBeouf en principio no volvería como el hijo de Indiana Jones en la quinta entrega. Insisto, aplausos, pulgares arriba, porque eso fue una metida de pata importante en la entrega anterior. Y después, la otra noticia que había visto yo por aquí y que me hizo gracia, un poco en la clave, bueno, gracia es una manera de hablar, me ha llamado la atención, digamos, ¿no? Resulta que el productor Jerry Bruckheimer, pues ha confesado que se están planteando, que ellos pensaban hacer una especie de empalme directo entre la quinta de Piratas del Caribe y saltar automáticamente a la sexta, empezar a producir la sexta, pero que con las malas críticas, y más que con las malas críticas, con los peores resultados que ha tenido en taquilla, porque lo de hablar de pobres resultados con las cifras que se manejan es un poco absurdo, ¿no? Pero con los resultados, digamos, más flojos en taquilla respecto a entregas anteriores de Piratas del Caribe, pues han decidido que van a tomárselo con un poco más de calma y no van a saltar directamente a la sexta, y que en definitiva también están un poco a la espera de cómo vaya a comportarse la película, la quinta entrega, con la salida en DVD, Blu-ray, mercados domésticos y demás, a ver cómo rula por ahí, y según eso pues se lanzarán a la sexta o verán qué hacen o ver cómo lo organizan, ¿no? Me parece muy llamativo esto y me parece un poco en la línea de lo que hemos estado hablando estos últimos meses, y es como hasta qué punto pues ya las franquicias en general empiezan a ser, digamos, un producto quizá no tan claro en la clave de fórmula de explotación de cine de blockbuster. Pero también hay que hablar de que estamos hablando de una quinta parte. Es decir, que es que, se produce un agotamiento tanto del público como del propio producto, por un lado. Un propio agotamiento de los propios personajes, de las historias que se pueden contar con esos personajes, de las situaciones que se pueden generar. Entonces nadie niega que de repente es muy difícil que llegue una quinta o una sexta entrega y haga algo brillante y tal. Por eso acuñaron este tema del reboot, para ver si así podían, digamos, seguir explotando la misma ubre de la misma vaca. Aunque la llamaran de otra forma, esta ubre se llama Manolita, pues a esta la llamamos Pascualita. Y si no, a la tercera se les ocurría otra cosa que sea más allá del reboot, que se llamará reboot, y a lo mejor la llaman Florita, con el permiso de mi colega el alienígena. Pero en cualquier caso la ubre, digamos, el pitorro cambia, pero la ubre es la misma. No sé cómo decirlo, es decir, es como querer seguir explotando lo mismo. Entonces es lógico que se produzca un poco de agotamiento, ¿no? Y esto es significativo, ¿no? Que ya los propios productores digan, bueno, vamos a ver, esto no ha funcionado, tal, vamos a ver qué hacemos, tal. ¿Significa esto que no se va a hacer la sexta? No. Significa que se lo están pensando. Y que de alguna manera están recalibrando y que ya no hacen lo que esperaban, que era saltar de quinta a sexta directamente. Si la quinta hubiera sido un pepinazo tremendo en la taquilla, hubieran ido directamente a la sexta. No es el caso. Y yo creo que por hoy lo podemos dejar aquí. Igual, dicho todo esto, que son entre rumores, anticipos y demás, saben que en el planeta Hollywood, donde digo Diego, si hace falta, y a lo mejor pues lo primero que nos encontramos al sentarnos a ver en el cine la quinta entrega de la saga de Indiana Jones es una especie de careto de primer plano de Shia LaBeouf interpretando al hijo de Indiana Jones, aunque en su momento nos dijeron que no. Todo es posible, pero de momento el guionista dice que no, o sea que vamos bien. Y lo de piratas, pues exactamente igual. Bueno, lo dejamos aquí, hasta la semana que viene, donde volveremos en La Paya en Cueva a contaros chismes, cosas, cómics, libros, VHS, DVD, lo que me vayan contando por aquí, Florito, etcétera, etcétera. Y muchas gracias por seguirnos, dadle al like, que eso siempre ayuda mucho a mantener estas iniciativas. Venga, hasta luego.